¿Cómo están, queridos estudiantes? Darles nuevamente la bienvenida a esta aula virtual de Derecho Laboral o Legislación Laboral. Recordemos que estábamos hablando del tema número 2, Fundamentos del Derecho Laboral, y nos habíamos quedado justamente en esta parte. Recordemos que habíamos hablado de un concepto de derecho laboral, asimismo habíamos hablado de los sujetos de la relación laboral, el trabajador, el empleador, el Estado, ¿no? Y habíamos entrado a lo que son los derechos y obligaciones del trabajador y el empleador en la legislación laboral, y en ello se nos había dado un trabajo práctico a realizar sobre el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, en donde nos estipula cuáles son las causales para que nos puedan despedir justificadamente, ¿no? Como se han debido dar cuenta, estas causales también van relacionadas con las obligaciones del trabajador. Como dicen, ¿no? Habíamos visto que las obligaciones del trabajador deben ser, por ejemplo, cumplir su trabajo conforme a su contrato, trabajo diligente y eficiente, guardar fidelidad a la empresa, observar una adecuada conducta moral, observar las leyes laborales, conservar los secretos de la empresa, no hacer competencia desleal, no concurrir al trabajo en estado de ebriedad, mantener asistencia y puntualidad en su trabajo. Después cuidar la maquinaria, equipos, herramientas y medios de trabajo, y por último no incurrir en robo, tampoco en hurto. Estas obligaciones, al no ser cumplidas, se convertirían en causales de despido justificado, es decir, que nuestra conducta no ha sido la adecuada en el trabajo y por ello tiene el empleador una justificación para despedirnos. ¿Y qué acarrea esto? Han debido leer también en la primera parte, al entrar al artículo 16, dice: no tendrá derecho el trabajador al desahucio, tampoco a la indemnización, cuando incurrieran las siguientes causales, dice, ¿no? Entonces, primero tengo que aclarar qué es el desahucio. El desahucio es el pago de 3 sueldos cuando un trabajador ha sido injustamente despedido de su trabajo. En este caso, si se comprobara que nuestra conducta se adecua a uno de los incisos, ya es justificado, es decir, el empleador no está en la obligación de pagarnos esos 3 sueldos llamados desahucio. Pero previo a ello, para que nos puedan también despedir de esa manera justificadamente, tiene que haber un proceso interno en donde nos comprueben si realmente nosotros hemos incurrido o no en estas causales, en una de estas causales. La única causal que sería ya dicha en el momento, así sería el llegar en estado de ebriedad. Si a nosotros nos encuentran en estado etílico en nuestra fuente laboral, ya es una justificación que no ameritaría un proceso interno, ¿no? Sino un despido directo, porque nuestra conducta se ha adecuado a esta causal. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver y cumplir este artículo 16, porque seguramente si no observamos lo que dispone la ley, nosotros podríamos estar teniendo muchos problemas en los trabajos, y lo que para nosotros puede ser algo normal, no es normal, sino está penado por nuestra ley también general del trabajo. Hay que tener mucho cuidado también con el tema del robo y el hurto. A veces nosotros decimos, me voy a llevar nomás este material porque me corresponde, ¿no? Nos estamos llevando una regla, un clips y todo eso. A veces éticamente eso es un hurto, ¿no? Entonces estamos llevando cosas del trabajo que no nos pertenece. En un momento puede haber cámaras de seguridad y todo que nos están filmando y pueden ser usadas en contra nuestra, mejor dicho, y pueden utilizar ello para podernos hacer un despido justificado. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestras fuentes laborales de no incurrir en ninguno de estas causales y para no ser despedidos, y tampoco poder tener un antecedente en nuestro currículum, que eso es lo negativo que podría realizarse. En ello vamos a seguir desarrollando el tema y nos vamos a ir ahora a lo que son las obligaciones del empleador respecto al registro y matrículas en materia social. Es muy importante saber que
una vez que nosotros somos parte de una empresa, el empleador tiene la obligación de poder realizar los registros respectivos para nuestro beneficio, es decir, que tenemos que estar registrados ¿dónde? En el Ministerio de Trabajo, en las AFPs y en la Caja Nacional de Salud. Primero, hablamos del registro y matrícula en el Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para que esta institución pueda tener fiscalización o conocimiento y cumplimiento de las leyes sociales de la empresa con respecto a nosotros. Es decir, que el empleador tiene que inscribirnos a lo que es el registro obligatorio del empleador, es el ROE. Han debido ir de este registro que tiene el Ministerio de Trabajo. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 3 meses, es decir, 90 días dando cumplimiento a lo que es el tiempo de espera de prueba que se decía, ¿no? Los 3 meses de prueba. Con las primeras planillas, o sea, es decir, que estos 3 meses te ponen a prueba en una institución y no estás en planillas. Es decir, que con la primera planilla en donde tú aparezcas ya como un personal ya no eventual, sino ya de planta, entonces ya tienes el derecho para que puedas estar registrado en el Ministerio de Trabajo. Por eso te dan los 3 meses para que el empleador pueda cumplir con este registro, con esta obligación que tiene. Por segundo, tenemos el registro y matrícula a la Caja Nacional de Salud para fines de seguridad social a corto plazo. ¿Qué quiere decir a corto plazo? Es decir, la seguridad respecto a la salud. Sabemos muy bien que el empleador tiene que correr con todos los gastos médicos que nosotros como trabajadores tenemos como derecho. Es decir, que ellos pagan la seguridad social, que es un 10%, ¿no? De lo que está en base a las planillas, pero no lo pagamos nosotros, no lo pagan el empleador. En ese sentido, esta obligación el empleador lo tiene que realizar en un mes, en 30 días. Antes también era 90 días. Se decía que también por el periodo de prueba no tenía derecho el personal eventual o el que esté a prueba a tener esta seguridad social, pero por numerosos casos que se han visto que en el mismo trabajo se han hecho accidentes o han contraído enfermedades mismo, entonces ahora dispone la ley que es al mes, es decir, a los 30 días tiene que estar registrado el trabajador como en la Caja Nacional de Salud, es decir, en el seguro social a corto plazo. Es una obligación que el empleador debe de cumplirlo, en base a que lo primordial del Estado es preservar la salud pública de toda persona. Ahora tenemos el último registro, que es el registro y matrícula ante la AFPs, es decir, que las AFPs tienen su finalidad lo que es la seguridad social a largo plazo. ¿Qué es a largo plazo? El tema de la jubilación. Entonces, también tienen 30 días para que se pueda hacer el aporte respectivo. ¿Cuánto se aporta? Sabemos que es el 12.71 que nos hacen el descuento, pero lo que va directamente al tema de la jubilación es el 10%, el 2.71. Van a ver en otro tema que se les va a estar explicando con mayor claridad este punto, ¿no? Pero es uno de las obligaciones que debe de cumplir. Pero hoy en día hay muchas denuncias y todo de que el empleador no cumple con esta obligación. Es decir, que les van descontando, pero nunca han ido aportando. O si no, hacen un acuerdo, dicen, preferible, ¿quieres que te pague todo tu dinero o tu sueldo o quieres que te descuente? Y a veces nosotros decimos, no, es mejor que nos paguen el líquido todo, pero no sabiendo que ese beneficio es para lo posterior, ¿no? Nosotros también vamos a llegar ya mayores en el cual nosotros vamos a necesitar una jubilación y si no hemos aportado nunca, entonces ¿de dónde vamos a percibir esa jubilación? Estos son los 3 registros, obligaciones que debe de cumplir en materia de seguridad social, que realmente son los más importantes para la seguridad del trabajador.
En ella también vemos lo que son los derechos y beneficios sociales del trabajador según la Ley General del Trabajo. Aquí tiene beneficios. ¿Qué beneficios se le va a otorgar? Sueldos y salarios, por eso trabajamos. Horas extraordinarias, sí o sí. Sueldos por jornada dominical y feriados, lo vamos a ir viendo y desglosando en los otros temas. Bono de antigüedad, lo propio. Indemnización por antigüedad, indemnización por desahucio, indemnización por muerte, vacación, aguinaldo sobre utilidades si corresponde según la ley. Es decir, que tenemos bastantes derechos y beneficios que están enmarcados en la Ley General del Trabajo, y es obligación mía también en este año hacerles conocer cómo se tiene que solicitar, cómo se tiene que calcular todos estos beneficios sociales. Por último, vamos a ver lo que es la aplicación según el sector de la normativa laboral que le corresponde. Tenemos dos sectores grandes en el tema laboral, lo que son del sector público y los que son del sector privado. A un principio de claro, recuerdo bien que se había dicho que este año vamos a ver la Ley General del Trabajo enfocados desde lo que es el tema privado, es decir, que cuando estamos hablando en ese sentido de que nosotros trabajamos en una empresa privada. Ahí, ¿qué pasa? Se aplica la Ley General del Trabajo. O si no, en las empresas estatales que son híbridas, por ejemplo, estamos hablando de YPFB, el Teleférico, Entel y todas que son parte del Estado, pero también es parte privada. Ahí también se aplica lo que es la Ley General del Trabajo. Pero cuando hablamos del sector público, es decir, lo que ya es el Ejecutivo, estamos hablando de los ministerios, estamos hablando de lo que son las gobernaciones y todo lo demás, ahí ya no se aplica la Ley General del Trabajo, sino tienen como norma madre lo que es el Estatuto del Funcionario Público. Es decir, que ahí se va a regular todo lo que es los derechos, el tema de obligaciones que tienen como trabajadores del sector público. También están enmarcados en lo que es la Ley 1178. Deben de conocer lo que es la Ley SAFCO. Esto más que todo por el tema de responsabilidades, es decir, que cuando nosotros trabajamos en la entidad pública, también es el tema de que sabemos muy bien que cualquier decisión, cualquier problema que nosotros podamos tener, también va a tener el tema de la responsabilidad pública, ¿no? Entonces, es un poquito más delicado el tema del trabajo en el tema estatal. Y por lo demás, también anotamos en el texto que estamos hablando lo que es el Estatuto del Funcionario Público, repito, las normas y reglamentos internos que van a salir del Estatuto del Funcionario Público, la Ley General de Carrera Administrativa, la Ley del Sistema Nacional de Personal que emerge de la Ley 1178 y otras del sector público que van a ir regulando. Con ello, queridos estudiantes, hemos terminado este tema, lo que es fundamentos del derecho laboral, y en la otra clase o en la otra semana vamos a comenzar un nuevo tema y bueno, veremos cómo va la situación del país y si seguimos con el tema virtual, se va a estar dando también virtualmente el segundo trabajo práctico para completar todo lo que se refiere a la evaluación de este primer bimestre. Muchísimas gracias por su atención y hasta otro tema.